larga va a ser. Yo no sé si están viendo ahí, alcanzan a ver la presentación, sí. Sí, profesor, lo vemos muy bien. Bien. Entonces, bueno, yendo al tema, quisiera hablarles un poquito de los instrumentos de mercado relacionados con la mitigación del cambio climático, que tiene varias particularidades y presenta una muy interesante discusión sobre temas que atañen muy particularmente a los temas de administración pública, gestión pública, institucionalidad pública, por la naturaleza de la problemática que presenta el cambio climático, por una parte, pero también por la naturaleza del tipo de instrumentos que se están discutiendo. Entonces, me gustaría hacerle una presentación general sobre algunos temas y después entrar a discutir que esto todo se concreta, por decirlo de alguna manera, en una negociación que va a tener impactos muy concretos en los países en desarrollo y particularmente Chile, en lo que se llama la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París. Y eso puede gatillar, no solo adicionalmente favorecer la mitigación del cambio climático y reducir los costos, sino puede significar, a mi juicio, un impacto sustantivo en cómo se hace política pública global. Y por lo tanto un tema muy interesante en el cual Chile tiene algo que ver en esto, sin nada más por la mala gestión que hizo nuestro país, lamentablemente, en lo que le correspondió organizar la COP, que es la sigla de Conferencia de las Partes, la COP 25, que iba a ser en Chile, y eventualmente fue en Madrid, pero que Chile actuó como coordinador participante. Entonces, déjame entrar en materia y comenzar con cuál es la problemática ambiental. Esto ustedes probablemente lo han visto, pero a nivel global existe una triple crisis ambiental. Y esa crisis ambiental se refleja en Chile, y Chile contribuye a esa crisis ambiental. Es una relación bicausal, por decirlo de alguna manera. Típicamente hablamos de la crisis de la emergencia climática, pero hay otras dos: degradación acelerada de la naturaleza, la biodiversidad, como se quiera poner. Hoy día estamos experimentando lo que se llama la sexta extinción global de especies, la mayor extinción que ha habido en la historia de la humanidad desde una época glacial. Y también hay una crisis relacionada con la contaminación en general, pero particularmente relacionada con los residuos, y especialmente los residuos plásticos. Ustedes habrán visto esos mares de plásticos que hay en los océanos, y eso es una crisis que está generando una multiplicidad de problemas de carácter ambiental y social. Todos estos tres temas tienen problemas, reflejan o generan problemas de carácter económico y social. Entonces, los problemas, estos se resuelven relativamente de una forma relativamente sencilla, en el sentido de cuál es el objetivo, cómo se resuelven estos problemas. El problema es la práctica. Entonces, para la emergencia climática, la solución es la descarbonización. Para la degradación acelerada de la naturaleza, la solución es la protección de la naturaleza y la gestión sustentable. Y en el caso de la contaminación y de los residuos, se habla de la solución como la descontaminación y la implementación de la economía circular. Entonces, estos son la base o la estructura de la problemática que tenemos hoy día en materia ambiental, y por esta razón se está hablando hoy día de, en inglés, Build Back Better, o transición justa, o recuperación verde, etc. Yo me quiero enfocar específicamente en el tema de cambio climático, pero situarlo en el contexto de estas tres crisis globales. Entonces, para que ustedes tengan algunas ideas de la dimensión de lo que estamos hablando, aquí están las emisiones globales resumidas. Vemos muchas cifras de estas cosas, pero tiende a ser muy confuso. Y bueno, pero a mí me gusta este gráfico, esto a nivel global. Ustedes verán que, desde el punto de vista de las emisiones globales, energía es la principal, que cubre del orden del 70% de las emisiones globales. Ustedes verán los otros temas: agricultura. ¿Ah? Yo no sé si ven mi flechita, Javier. Sí. Agricultura,
disculpe, esto está en inglés, cambio de uso de tierra, procesos industriales, residuos, etc. Ahora, energía, en rigor, energía no es un objetivo. Nadie quiere producir energía por producir energía. La energía es más bien un subproducto o es un insumo a la producción. Consecuencia, si uno mira esto de otra manera, no son los procesos energéticos el problema, sino finalmente es la forma de vida de la economía en general, ¿verdad? Ahora, detrás de esas emisiones hay una estructura de emisiones que varía para los principales emisores, y esto es importante para la discusión que viene, y los menos y los que no son principales. Entonces, si yo miro los principales, ellos en general, y por los principales me refiero a China, Europa, Estados Unidos, India y Rusia, las principales emisiones efectivamente están en el sector energético. Pero si nosotros miramos a los demás, y vamos a ver el caso de América Latina, vemos que los principales no es la energía, sigue siendo la energía, pero baja considerablemente y comienzan a emerger otros tipos de problemas que son de emisión, que es la agricultura y el cambio de uso de tierra. Y en consecuencia lo que tenemos ahí, ¿verdad?, es una estructura de la problemática relacionada con las emisiones que no se va a resolver exclusivamente con la descarbonización. Y está asociado a estos otros elementos. Entonces, discúlpenme que soy economista, y como buen economista tengo un grafiquito siempre para mostrarles, y esta es la típica estructura de la lógica o el marco conceptual, perdón, de los instrumentos de mercado en materia de mitigación de cambio climático. Ahí van a encontrar un primer, en el diagrama, en este eje vertical, está lo que denominamos el precio, costo o beneficio marginal, y abajo, en el eje horizontal, están las emisiones de CO2. Y lo que representa esto son dos curvas, la curva de costo marginal de abatimiento, en la medida que el costo de abatimiento va moviéndose hacia la derecha, va bajando, pero en realidad nuestra situación de mercado es esta. Aquí son las emisiones de mercado, y en consecuencia, a la medida que nos vamos subiendo para acá, el costo marginal va aumentando. Es decir, lo que estamos diciendo ahí es que en la medida que yo voy reduciendo las emisiones, marginalmente va aumentando el costo. Y esto, por favor, es lo único que quiero que saquen de este gráfico. Es lo único importante. Y por favor recuerden eso en la cabeza para que lo vean. Y la segunda curva lo que nos está diciendo es cuál es el daño marginal adicional de una unidad adicional de emisiones. Y lo que me está diciendo esto en consecuencia, en la medida que aumentan las emisiones, el daño marginal es mayor. Entonces, más daño me genera producir a este nivel de emisiones que a este nivel de emisiones. Entonces, esto lo que hace es que resume la problemática económica, social relacionada con las emisiones de CO2. Y cuando hablamos de instrumentos económicos, decimos típicamente que nuestro objetivo es lograr este nivel óptimo, que es donde el costo marginal es igual al beneficio marginal, como cualquier solución de optimización económica, en microeconomía ustedes habrán visto esto. Y por lo tanto, lo que típicamente nosotros vemos es la lógica de la instrumentalización de la política pública está asociado a estándares, normas o regulaciones directas. Y lo que típicamente trata de hacer el Estado es fijar una norma ambiental, en este caso sería una norma de CO2 o regulación ambiental, que fije las emisiones en torno a este nivel óptimo que estamos hablando. En el caso, como vamos a ver, en el caso del cambio climático, el nivel óptimo está determinado de acuerdo a los objetivos que emergen del Acuerdo de París. Y por lo tanto, ese sería el objetivo que estaríamos buscando. Ahora, si en este gráfico nosotros tuviéramos que representar los instrumentos económicos, bueno, estarían en este lado, y la idea es fijar un precio para el carbono a través de un impuesto u otro mecanismo, como permiso de emisión transable, que lograra fijar el precio a este nivel y por lo tanto, a través de la estructura de incentivos que se genera en la economía, lograr que las emisiones se reduzcan a este nivel. Y eso es la forma que estamos pensando los instrumentos de mercado. En los hechos es una moneda, es la otra cara de la moneda de algún tipo de regulación, que en vez de fijar la cantidad de emisiones, a través de algún estándar o regulación, fija
el costo de esas emisiones y por lo tanto incentiva a los actores privados, a la gente privada, fundamentalmente a reducir su emisión. Entonces, más en general, los instrumentos de precio al carbono, entonces, que son, aquí hay una definición más general, son básicamente instrumentos de política que usan los mercados a través de impuestos u otras variables económicas para poner o fijar un precio al carbono. Y por lo tanto, mirándolo con esa definición más amplia, lo que pueden significar son, podemos entender que los instrumentos de precio al carbono pueden ser desde eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que en la práctica son un impuesto negativo, introducir el costo social del carbono en proyectos de inversión, el costo interno de carbono en empresas, permisos de emisión transable o impuesto al carbono. Es decir, fijar el precio del carbono en los procesos productivos puede significar un sinnúmero de distintos tipos de instrumentos. Típicamente, los que más nos interesan son los impuestos al carbono o los permisos de emisión transable, pero pueden ser una gama de estos tipos de instrumentos. Específicamente en el caso de los impuestos y los permisos de emisión transable, ETS, aquí vemos que han ido evolucionando en el tiempo, y este es el acumulado que hay de impuestos en países o jurisdicciones a nivel global. Y como ustedes verán, a partir del 1990 hasta el 2004, básicamente teníamos impuestos, y a partir del 2005 comienza a incorporarse, ¿verdad?, jurisdicciones que introducen estos permisos de emisión transable, o en inglés ETS. Y aquí vemos que la suma hacia el 2020 tenemos, en el caso de permiso de emisión transable, del orden de 18 jurisdicciones que tienen permiso de emisión transable, e impuestos del orden de 28. Es decir, tenemos hoy día del orden de 60 países a nivel global que están implementando algún tipo de impuesto o permiso de emisión transable como un instrumento de mercado para controlar las emisiones de CO2. Es en ese contexto, entonces, que tenemos que entender o apreciar la negociación que está ocurriendo a nivel mundial. Antes de eso, sin embargo, quiero insistir que esto no es algo, algo loco, no es algo que viene más allá, no son otros países. Los países de América Latina ya están implementando impuestos al CO2. Y aquí este gráfico ustedes verán que en América Latina hay 3 países que tienen impuestos al CO2 directo: México, Colombia y Chile, con niveles de recaudación bastante interesantes, a pesar de que las tasas son relativamente pequeñas. En el caso de Chile hay un impuesto al CO2 que recupera del orden de $200 millones, Colombia 300 millones y México 500 millones. Y si nosotros pudiéramos hacer este cálculo, lo hice un cálculo a grosso modo, sin calcular la reducción en las emisiones, a distintas tasas, ustedes verán ahí que la recaudación cubriendo 50% de las emisiones o 100% de las emisiones puede ser significativo para estos 3 países. Vale decir, juntos Chile, Colombia y México, si fijan una tasa de CO2 del orden de $40 la tonelada, tendría, si son para el 50% de las emisiones, más de $36.000 millones y más de $70.000 millones para las emisiones del CO2. Por lo tanto, los instrumentos de precio al carbono hoy día no solo pueden considerarse como un instrumento de mercado para la reducción de emisiones, sino también podrían ser un instrumento de recaudación bastante importante. ¿Qué es el Acuerdo de París? En este contexto de instrumento económico, ¿qué es el Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París emerge como un acuerdo entre países que está asociado a este régimen internacional de gobernanza climática, asociado a lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Esta fue formulada en el año 92 en una famosa reunión, conferencia de desarrollo y medio ambiente que se dio en Río de Janeiro. Y ahí los participantes llegaron a un acuerdo de establecer esta nueva gobernanza climática, establecer una serie de instrumentos que incluía el protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio y otros para apoyar a los países en esta reducción, que finalmente fueron fracasando. Después de varias conferencias, de varios acuerdos, de toda una institucionalidad que se ha ido armando, finalmente en el año 2015, en la conferencia número 21, se estableció un acuerdo histórico que es el denominado Acuerdo de París. Es el Acuerdo de París el que hoy día establece las obligaciones internacionales en materia de cambio climático, de mitigación de cambio climático fundamentalmente, y el que establece la lógica
de la nueva gobernanza climática. ¿En qué consiste? Bueno, a diferencia de los instrumentos que se desarrollaron antes, como el protocolo de Kioto, esta estructura es de abajo para arriba. Básicamente, en el Acuerdo de París, los países se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos, y ustedes quizás habrán escuchado este término, a través de lo que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, o los NDC, se han escuchado de esa expresión. NDC en sus siglas inglesas, National Determined Contribution. ¿Qué son eso? Bueno, los países al interior de la convención, a través del Acuerdo de París, dicen, yo me comprometo en reducir mis emisiones en tantas cantidades. Y es ese compromiso el que establece una suerte de ley suave, se dice en inglés soft law, que establece las obligaciones de los países. Los países, como son soberanos, en rigor nadie los puede obligar a hacer estas cosas. Y lo que hay es un acuerdo de buena ciudadanía, de buen comportamiento a través de esos NDC, que ha hecho que los países, a través de sus declaraciones y compromisos, efectivamente estén por primera vez reduciendo de manera significativa sus emisiones del CO2. Por lo tanto, ha sido un acuerdo que bajo cualquier criterio, aunque sigue siendo insuficiente para los compromisos que hay que asumir para la reducción del CO2 a nivel mundial, ha sido tremendamente exitoso porque los países han hecho avances sustantivos en materia de sus reducciones como consecuencia de estas obligaciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay avances significativos en la reducción de emisiones y un compromiso a la carbono neutralidad hacia el 2050 y pronto a reducirse hacia el 2040. Otro elemento que tiene este Acuerdo de París es lo que se denomina el artículo 6. Y voy a hablar por qué el artículo 6 es un artículo importante que no se logró negociar y todavía está pendiente dentro del Acuerdo de París. Y se va a terminar de negociar en noviembre, este mes, el próximo mes, en la COP26, que es la COP en Glasgow. Pero antes de eso, déjenme hablarles un poquito de cuáles son las características del carbono, que mucha gente, a mi juicio, no lo tiene claro y por lo tanto no entiende con claridad por qué estos tipos de instrumentos son tan importantes y emergen. Entonces, el carbono tiene varias características que lo hacen distinto a otros tipos de contaminantes. Primero, la emisión de CO2 genera el mismo impacto independientemente de dónde se genera. ¿Qué quiero decir con eso? Que si se emite 10 toneladas de CO2 en Bangladesh, en Chile, en Rusia, genera exactamente el mismo impacto global. Porque el problema del cambio climático está relacionado con la concentración de CO2. Entonces me es irrelevante dónde se emita. El impacto es lo mismo. Y por lo tanto el daño global es igual y eso es lo que obliga a tener una acción colectiva global. Y eso es lo que significa. Por esta razón necesitamos un régimen de gobernanza global. Es un problema global. Esto es distinto a los otros tres problemas que yo les señalaba. La contaminación atmosférica local no, valga su redundancia, no genera un problema global. Que Chile esté muy contaminado, perdón, que Santiago esté muy contaminado por la contaminación no genera un impacto global, pero que Chile emita CO2 genera un impacto global. Entonces, para atender esta característica, que es única a este tipo de contaminante, se requiere un sistema de gobernanza climática global, y de ahí emerge la necesidad de las conferencias y de estas discusiones. Segundo, el ciclo de carbono implica que se puede capturar por procesos naturales. Quiero que tengan muy claro esto. Es decir, si yo emito, dado las características del ciclo de carbono, si yo emito 10 toneladas, esas 10 toneladas se pueden secuestrar o se pueden capturar con forestación y protegiendo la naturaleza. Es decir, los procesos naturales pueden capturar CO2. Entonces, hay una conexión entre la emisión de CO2 energética a través de procesos de combustión con, en paralelo, la protección de la naturaleza y la potencialidad
de regenerar sistemas naturales. Y por último, el CO2 no se puede abatir tecnológicamente. Esto es dramático. Para decir, hoy día no existen tecnologías, a diferencia de la contaminación local, que permitan capturar el CO2. Yo no puedo poner un filtro en una chimenea que capture CO2. Eso no existe, porque es un gas que se emite independientemente de sus procesos, perdón, que se emite por los procesos productivos. Y lo que eso significa es que no existe capacidad de generar una tecnología que filtre o capture el CO2. Asociado a eso está lo que se llama el costo de abatimiento. Consecuencia, el costo de abatimiento, el costo marginal de reducir las emisiones no se debe a poner un filtro, sino se debe a cambiar procesos, eliminar tipos de combustible y cambiar procesos productivos. Eso hace que la mitigación sea extremadamente costosa. Estos tres elementos me conllevan a tres elementos claves de la estructura y el régimen climático: gobernanza climática global, la posibilidad de tener soluciones basadas en la naturaleza, es decir, reducir a través de la captura de CO2 con plantaciones forestales. Acuérdense que mi segunda crisis global es la naturaleza. Y por último, la posibilidad de generar mercados. Y aquí quiero entrar en la posibilidad de generar mercados. ¿Cuál es la premisa básica detrás de la generación de mercados? Reconociendo que el daño es igual, es decir, el costo asociado a la emisión de un CO2 en cualquier parte del mundo es igual, me da lo mismo si se produce en Bangladesh esa emisión que Chile, que Europa, que Rusia. Ese es el daño marginal. Pero el costo de reducción o costo de abatimiento no es igual. Varía considerablemente. Entonces, si eso ocurre, si varía tanto, supongamos que en Chile el costo de emisión, ya sabemos que es igual en todas partes del mundo, pero el costo de reducir en Chile cuesta $10 la tonelada. Y en Europa, en Suecia, cuesta $100 la tonelada. Lo que a los suecos les conviene no es reducir ellos, es pagarle a Chile que reduzca. Que Chile reduzca por Suecia. ¿Por qué? Porque a Chile le cuesta $10 la tonelada. Entonces los suecos estarían dispuestos a pagar a lo más $99 la tonelada, porque les sale mejor pagarle a Chile $99 que los $100 por reducir. Paralelamente, Chile está dispuesto a reducir siempre que le paguen más de $10 la tonelada. Entonces, eso es lo que te estructura un mercado, y que el precio final va a ser en cualquier lugar que sea entre $10 o $11 la tonelada y $99 la tonelada. Es esa lógica: daño marginal igual y costo de abatimiento variable, lo que permite el desarrollo de mercados en materia climática o, alternativamente, obligaciones para reducir. Entonces, un mercado más amplio, mientras más amplio es, yo puedo acceder a mayores costos de abatimiento. Entonces, si nosotros tuviéramos, en el mejor de los casos, un mercado global de carbono, nosotros podríamos reducir al menor costo. Es decir, el costo marginal menor sería el costo marginal global de reducir. Después me pueden hacer más preguntas por eso, pero esta es la clave para pensar por qué los mercados materiales de carbono son importantes. Porque pueden reducir enormemente los costos de mitigación, y además, ya que son los países en desarrollo los que tienen principalmente los costos de reducción más bajos, puede generar enormes transferencias desde el país desarrollado al país subdesarrollado. Para que vean esto, imagínense este gráfico que preparé. A mí me gusta mucho porque creo que queda muy claro. Entonces, aquí están los principales emisores del mundo. China, que emite más del 25% de las emisiones globales.
Estados Unidos, que emite casi el 15%, Europa, que emite casi el 10%, e India. En conjunto, estos 4 países o regiones emiten casi el 60% de todas las emisiones globales. Miren el caso de América Latina completa. América Latina es prácticamente irrelevante en las emisiones a nivel global. Y uno diría, mira, no importa, olvídense, ¿para qué quieren participar ustedes en este mercado si ustedes son muy pequeños? Pero acuérdense, la segunda cosa que yo les dije. Yo les dije que también hay soluciones basadas en la naturaleza posible. Miren ahora este mismo gráfico pensando en la cobertura forestal de América Latina. Es decir, si América Latina participara en este mercado, no con su oferta de reducción, pero con su oferta de captura potencial, tendría una enorme capacidad de captura y por lo tanto se puede generar un mercado mundial de mitigación del cambio climático, además asociado a soluciones basadas en la naturaleza, es decir, que además proteja nuestra biodiversidad, que puede potencialmente ser un enorme aporte a la mitigación del cambio climático y a las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la relevancia del Acuerdo de París en todo esto? Bueno, el Acuerdo de París tiene el objetivo de reducir, y el artículo 6 específicamente tiene el objetivo de promover este tipo de mecanismos. Y por eso, la viabilidad de que este acuerdo finalmente se negocie da pie para la posibilidad de establecer este mercado global. Un mercado que puede ser un mercado explícito, o puede ser un mercado implícito, que simplemente los países lleguen a acuerdos respecto a lo que se reducen con, no se necesita un mercado grande, sino básicamente Chile puede llegar a un acuerdo con Suecia y le puede decir, mira Suecia, yo voy a reducir en tanto, y tú me pagas tanto, y luego los suecos dicen, muy bien, yo te pago tanto, y vamos a la convención para que nos hagan el acuerdo. Es decir, las reglas que establezca la convención en esta materia puede significar enormes recursos para Chile y una enorme posibilidad para la posibilidad de proteger el medio ambiente. Y eso está asociado al artículo 6, que contempla 3 mecanismos de cooperación climática, de las cuales 2 están asociados a este tipo de cooperación asociado a los mercados. No obstante, hay algunos problemas con este acuerdo. Y por eso la negociación es tan importante. La negociación lo que está haciendo es definiendo las líneas bases para que comparen los países. Y eso es un tema clave, porque de la forma técnica que se establezcan las líneas bases, va a determinar de qué manera se reconozcan las reducciones. Para que ustedes vean esto, imagínense este cuadro, que es un típico cuadro que se usa para comparar las líneas bases. Esta línea negra que ustedes ven ahí son las emisiones potenciales que tiene un país cualquiera, Chile, en el transcurso de varios años, del año 2020 a 2035. Entonces, como ustedes ven la línea negra, ven que desde el 100 que se emite, que podemos considerar el año base, hasta el 2035 se logró emitir, no sé, 30% más o 30 millones de toneladas. Imaginamos que Chile se compromete a un escenario de reducción de emisiones, o su NDC, con esta línea roja. Es decir, dice, mira, yo el año 2035 voy a tener carbono neutralidad, voy a tener electromovilidad, voy a tener todo esto, y voy a reducir, en vez de estos 100, voy a tener 80. Ah, muy bien, le dicen, perfecto, ese es tu compromiso. Pero imaginémonos que en vez de eso, en vez de eso, dice, bueno, ¿por qué con Suecia yo no me comprometo? Y le digo, mira Suecia, si yo reduzco más que esa línea roja y reduzco la línea verde, ¿por qué tú no me reconoces todas las mitigaciones que están debajo de esa línea verde? Y esto es lo que se llaman los compromisos de reducción adicionales, o los ITMOs. Todo lo que está cubierto en verde, que es debajo de la línea de acuerdo que hay entre Suecia y Chile, pero sobre lo que efectivamente Chile redujo, potencialmente podría establecerse recursos que Suecia le entregue a Chile para esa reducción.
Y esos compromisos pueden ser no solo en materia de reducción de emisiones, porque Chile no tiene muchas emisiones, sino también puede ser en base a la potencial captura o la potencial no reducción, es decir, la protección de nuestra biodiversidad. Entonces imagínense un país como Chile, que tiene humedales, bosques nativos, y la posibilidad de reforestar grandes extensiones de territorio con el objetivo de mitigar y el objetivo de acceder a estos recursos a nivel global. Y si esto se replica para América Latina, puede ser la solución al tema ambiental de la naturaleza. En consecuencia, lo que quiero decir aquí y terminar es que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son amenazas de carácter existencial. La mitigación del cambio climático implica enormes costos globales. Y estos se pueden resolver, desarrollando mercados de carbono o intercambiando estas obligaciones de reducciones como están establecidas en el artículo 6. Pero, ¿cómo se hace esa negociación? Y por eso Chile desechó una enorme oportunidad al ser presidente de la COP25. ¿Cómo se hace esa negociación? Puede marcar el futuro de este mercado de enorme interés para los países en desarrollo y particularmente para América Latina y especialmente para Chile, y en consecuencia puede determinar cómo va a ser el nuevo marco de gobernanza climática asociado a estos instrumentos de mercado. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias y dejo abierto la palabra para que hablemos. Voy a parar de compartir aquí. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí, quien quiera, por favor, intervenir, puede abrir su micrófono, hacer una pregunta, un comentario, lo que estimen pertinente. La gracia es aprovechar esta instancia y generar un diálogo, ¿no? Jorge, adelante ahí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo agradecerle, profesor. Digamos, estos temas son súper importantes. Hay gente que no está aquí del magíster porque está en clase en estos momentos, pero va a quedar grabada, así que posiblemente no van a compartir. A mí me gusta mucho este tema, yo no soy economista, pero tengo unas dudas que cuando se habla de impuestos a los países, no sé si es un mito o una realidad, el país dice, mira, yo voy a reducir mis contaminantes de CO2 o material particulado o el tema de contaminación, pero principalmente CO2, pero termino colocando alguna empresa o inversión en otros países que contaminan 10 veces más. Entonces, esa era la primera pregunta. La segunda, para la empresa o algunos países más capitalistas, no estamos en un tema de capitalismo, sigue siendo hoy día mejor negocio contaminar que pagar el impuesto. Porque en realidad aquí, por ser acá en Chile, le puedo dar un ejemplo, se pillaron unos bidones inmensos que no procesaron esos materiales y tenían mercurio, tenían temas pesados, ¿no es cierto? Pero la multa que se le cobró en realidad era tan irrisoria que lo podían hacer 10 veces más y se ahorraban, no sé, pues 99,9% de plata en procesar todo ese material pesado, ¿no es cierto?, que contamina, que pagar el impuesto, ¿ya? Y lo último, solamente así como observación, me llamó mucho la atención, es primera vez que escucho en una de estas charlas climáticas esos tres temas, que está la emergencia climática, degradación acelerada de la naturaleza y contaminación de residuos. Digamos, no tenía al menos en mi mente como parecido a la sustentabilidad cuando habla, sustentabilidad que toma el tema económico, el tema social, el tema medioambiental. Entonces, eso me quería como una observación nomás, me haya llamado la atención. Eso es, Javier, muchas gracias, profesor.
Gracias. No sé, Javier, si quieres que conteste o esperamos varias preguntas. Nadie hasta ahora ha levantado la mano, así que por lo pronto, si hay alguien más que quisiera preguntar, bienvenido, bienvenida. Bueno, por de pronto entonces comienzo con la última pregunta. Estas tres crisis que yo hablo, la emergencia climática, la crisis de la naturaleza y la de la contaminación y gestión de residuos, son más bien tres crisis que se están identificando a nivel global como que hay que consenso respecto a esas crisis. Y que a nivel global se están generando políticas para poder enfrentarlas. Por ejemplo, no cabe ninguna duda, no se dice mucho, que la principal razón que la gente muere en el mundo por temas ambientales es la contaminación atmosférica local. En Chile mueren 4.000 personas al año en muertes prematuras, y hay costos estimados del orden de 8.000 millones de dólares al año por esas pérdidas de mortalidad y morbilidad. En África la situación es dramática en materia de contaminación atmosférica. Ahí mismo, asociado a eso, este tema de los residuos y el problema de los plásticos está generando una políticas a nivel global respecto a estos temas. En consecuencia, estos son considerados los tres grandes temas que tenemos que enfrentar, que además tienen una efectividad, una representación en Chile. O sea, esos son los tres problemas que tenemos en Chile, además, en materia ambiental, los principales. Respecto a lo de la contaminación global, la primera pregunta que tú haces, mira, esta es una discusión que ya no se está dando, pero que se dio mucho en los 90, ¿eh? Y se llamaba la carrera hacia abajo, es la traducción literal. En inglés se le decía the race to the bottom. Y el argumento era, como tú has señalado, de que en la medida que aumenta, la preocupación era que en medida que estaba avanzando la globalización, las empresas se iban a ir a aquellos países que tenían las restricciones ambientales más bajas. Bueno, eso no ocurrió. Lo que se observa más bien es lo contrario, que el capital internacional tiende a tener mejores prácticas en materia de contaminación atmosférica, contaminación en general y residuos. En Chile lo vemos con la minería, por ejemplo. No así la depredación de recursos, ese es otro tema, pero en materia de contaminación y residuos, las prácticas son mejores de las empresas internacionales. Entonces, ese argumento del race to the bottom no hemos visto. Ahora, desde el punto de vista económico, aquí hay un cierto debate respecto a esto, porque en rigor, volviendo a este grafiquito que yo les mostré, la contaminación no se mide a partir de su impacto directo sobre las personas, sino se mide, en el término económico, a partir del costo social que tiene. Por lo tanto, si hay un país que tiene mayor interés en su desarrollo económico y está dispuesto a recibir un poquito más de contaminación, por eso es un país que el costo marginal del daño es menor que el otro país. Y por lo tanto, ahí desde el punto de vista económico se generan beneficios si hay ese movimiento, que te insisto, no se ha observado. Ahora bien, eso no está relacionado con el CO2. Hay que hacer una distinción muy clara entre el contaminante del CO2 y el contaminante de los contaminantes material particulado. El CO2 no genera un problema de salud o de contaminación en el entorno. Ese no es su problema. Lo que hace el CO2, la emisión de carbono, es que genera un problema en el daño global. Por lo tanto, da lo mismo donde se esté contaminando con CO2. El impacto es igual, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es lo que genera esta problematización de la mitigación del cambio climático como un problema global. Si todos dejáramos de contaminar CO2 y China sigue con este proceso de crecimiento en base a carbón, no carbono, sino a carbón, vamos a estar en la misma situación. Entonces, por eso se requiere esta suerte de gobernanza climática para que todos los países vayamos juntos. En inglés esto se llama el problema del polizón, el free rider, y eso es lo que genera esta gobernanza.
Entonces, ¿de dónde emergen los instrumentos económicos? Los instrumentos económicos no están concebidos para que uno se comporte eliminando la contaminación. Ese no es el objetivo. El objetivo es que se internalice el costo de la contaminación. Y yo sé que eso suena lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Porque si el costo social de la el objetivo de la autoridad pública no es eliminar la contaminación en sí mismo, sino equiparar la contaminación con su costo social. Entonces, si yo pongo los precios bien, se genera un incentivo para que las empresas cumplan esos objetivos. En el caso de la gobernanza climática, el objetivo sería cumplir con los compromisos establecidos en las NDC del Acuerdo de París. Y de acuerdo a las estimaciones que existen, el precio del carbono, el impuesto o el sistema de permiso de emisión, como quiera que se mide, coherente con eso, es un impuesto entre 40 y 60 dólares la tonelada al 2030 y hasta un precio de 120 dólares la tonelada al 2100. Vale decir, lo que se está diciendo ahí es que se necesita un precio global del orden de 40 dólares la tonelada, en Chile hoy día es 5, al 2030, es decir, en 9 años, para que logremos los objetivos de la NDC solamente a través de instrumentos de mercado. Y ese 40 dólares lo que debería hacer es que aquellas empresas que están comprometiéndose a hacer desarrollos tecnológicos en base a carbono, empresas que están haciendo producción de energía eléctrica en base a carbono, petróleo, etcétera, no lo van a hacer porque deberían internalizar estos costos que se están identificando. Y ahí es lo interesante de los instrumentos de mercado en esta materia y especialmente los instrumentos de mercado que se van a desarrollar a nivel global. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario, intervención para fomentar el diálogo? Sí. Adelante, por favor. Y sí, perdón, no levanté la mano. No hay problema. No faltaba. Sorry. Muchas gracias, Javier, una vez más. Súper interesante la charla, una perspectiva distinta también. Y súper interesante porque es súper realista el tema de la economía. Es un foco que tenemos que tener súper presente, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta al profesor respecto a qué opinión tiene él de lo que va a pasar en Glasgow, en la COP26, porque sabemos que los desafíos son abrumadores, especialmente considerando que estamos súper al debe con el Acuerdo de París, y yo leí, profesor, una frase que me encantó y que la están citando mucho hasta en estos tiempos, a puertas de Glasgow, y guarda relación con lo que dijo algún día Martin Luther King, en orden a que era muy importante no llegar tarde a las citas de la historia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que estamos llegando tarde a esta cita o hay alguna esperanza? Y esto lo digo especialmente porque en algún minuto de Lusach fui a otra conferencia, eran 3 seminaristas muy connotados y a lo menos uno de ellos pensaba que ya no había punto de retorno. No sé qué piensa usted, profesor, acerca de eso. Bueno, yo soy un optimista primero, yo creo que no hay punto de retorno, no hay punto de no retorno. Yo creo que lo que ha demostrado la historia de la humanidad es permanentes innovaciones tecnológicas y países que han podido colectivamente resolver los problemas. Entonces yo creo que efectivamente hay un problema significativo con el cambio climático y los otros desafíos medioambientales, pero yo soy optimista y yo creo que se puede hacer algo. En ese sentido, yo soy optimista respecto a la COP de Glasgow. Yo creo que el liderazgo lo va a tener Estados Unidos. Yo creo que hubo muchas cosas positivas indirectas con el gobierno de Donald Trump, porque al ausentarse del liderazgo climático y ambiental y rechazar todo eso, logró que los otros países, y particularmente China, tomaran algo de liderazgo y compromiso. Y ahora volvemos a tener un liderazgo con un proyecto progresista en Estados Unidos,
y veo ahí que va a haber un compromiso ahora de Estados Unidos muy fuerte, y que se va a juntar con ese compromiso de China que se ha ido evidenciando en estos tiempos. Entonces yo soy optimista, yo creo que va a haber más. Los acuerdos actualmente de las NDC, que son estos acuerdos que yo les digo, son los compromisos de los países, hoy día son demasiado bajos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que aún es insuficiente para lo que se necesita. Entonces yo creo que vamos a ver compromisos más estrictos y vamos a ver mayores acuerdos de los países. Hay 50 países, ¿50? No, parece que no son 50, pero hay por lo menos 2 docenas de países que ya se han comprometido a la carbono neutralidad hacia el 2050. Chile es uno de ellos, ¿no? Chile ayer anunció electromovilidad, 100% electromovilidad a partir del 2035, con la no venta de automóviles a combustión. Entonces, Chile es el único país de América Latina que tiene la mayor flota de buses eléctricos fuera de China. El otro país que tiene la mayor flota de buses eléctricos en el mundo es China. Entonces, hay avances tecnológicos importantes y yo creo que vamos a ver reducciones. Pero esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿reducciones a qué costo? ¿Cuánto cuesta la reducción de emisión? ¿Y quién va a asumir esos costos? Y eso está asociado al artículo de París. Porque lo que deberíamos observar, y ahí soy menos optimista, yo creo que ahí el rol, lamentablemente, vemos debilidad de los países en desarrollo que han sido líderes en esta materia, un Brasil muy debilitado, Sudáfrica debilitado, una India debilitada, no tenemos a un Nelson Mandela o un presidente Lula que den liderazgo de los países en desarrollo, desafortunadamente. Porque en conjunto con la disminución y resolver el problema de la mitigación, lo que en paralelo deberíamos ver es la transferencia de recursos financieros significativos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo para que nosotros realmente logremos financiar esta transición justa. Y esa transición justa tiene que tener, primero, mitigación, pero segundo, tiene que incluir esos otros 2 elementos ambientales que les señalé: protección de la naturaleza, la segunda crisis, y resolución de la gestión de los residuos, que es la tercera crisis. En conjunto, esos 3 son los que debería salir, y ahí soy menos optimista. Por lo tanto, lo que yo creo que puede ocurrir es que no quede claridad ni compromiso de los flujos de recursos que van a venir desde los países desarrollados. Esos son los costos, es el segundo tema. Y el tercer tema es, ojo, y aquí estoy siendo repetitivo, la emergencia climática o el problema climático no es el único problema ambiental que tenemos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que hace la emergencia climática en Chile? Uno de los problemas principales, derrite los glaciares, ¿verdad? Pero antes que el cambio climático genere un impacto y redita los glaciares, nosotros vamos a destruir los glaciares por prácticas mineras. Entonces, los países tienen además una responsabilidad que está asociada a sus propias prácticas y políticas públicas para atenuar los impactos económicos generales, independientemente del cambio climático. El cambio climático está generando un problema de agua en Chile, sin duda, pero el problema fundamental del agua no es el cambio climático en Chile, es la distribución monopólica e ineficiente, ¿verdad?, de la destrucción de derechos de agua. La desertificación en Chile y la disminución de la biodiversidad está agravada por el cambio climático, pero el problema principal es un modelo económico depredador en la minería y la agricultura. Entonces, no usemos el cambio climático o la emergencia climática como la excusa respecto a todos los problemas ambientales que tiene Chile, que vamos a tener que enfrentarlos de otra manera. Entonces, soy optimista respecto a los compromisos, menos optimista respecto al tema de mitigación, y esperanzado que Chile inicie un proceso de desarrollo sustentable independientemente del proceso climático. Gracias. Ernesto levantó la manito. Vamos
a solicitar ahí para que active el audio. Entiendo que Cristian también activó varias veces el micrófono, no sé si querrá hablar después. Adelante, Ernesto. Hola, ¿cómo están? Ahí, muy buenas tardes. Ernesto Ortiz de Perú. Yo tengo dos consultas para el profesor. La primera es, ¿qué otro instrumento económico considera que puede tener un gran impacto similar o igual como el impuesto al carbono? Y el segundo, no sé si es que ya lo abordaron durante la exposición, porque llegué un poco tarde, pero es otra hora. ¿Cuál ha sido el avance y cuál se espera de este instrumento de impuesto al carbono en toda Latinoamérica, teniendo en cuenta el COVID-19 y teniendo en cuenta de que los países ahora están virando su visión ya no hacia esos instrumentos, sino a reactivación económica? Gracias y saludos. Gracias. Bueno, hay varios instrumentos económicos. Yo creo que hay que pensar esto más bien ampliamente. Lo que importa es el precio que se impone. Y el precio, a mí me parece bueno pensar esto como son vehículos. Hay vehículos o mecanismos que generan ese precio. Y los instrumentos en materia climática de mercado son múltiples, pero instrumentos de mercado probablemente tal tenemos los impuestos al carbono, tenemos los permisos de emisión transable, que yo veo menos viable en América Latina, pero también tenemos otro instrumento interesante. Definitivamente en América Latina hay que eliminar todos los subsidios a los combustibles fósiles. Este es un problema muy, muy fuerte. De hecho, la eliminación de los subsidios en países como Ecuador, incluso Perú, México y otros países como Venezuela podrían ser muy importantes para el tema de la gestión sustentable. También el precio interno de carbono en las empresas debería ser una señal importante. También hay otros mecanismos que en la práctica generan precio del carbono, como exigencias de contenido en materia de eficiencia energética, otros elementos regulatorios, etc. O sea, yo creo que aquí no hay una panacea, ni hay una bala de plata, hay un sinnúmero de instrumentos que hay que implementar de manera coherente. Lo que yo veo en América Latina es que, nuevamente, gracias al COVID o gracias a una cosa accidental, así como fue el tema de Trump, la crisis que tenemos del COVID, que es muy dramática, va a requerir recursos muy significativos para desarrollar proyectos y programas de desarrollo, y en consecuencia los países van a requerir recursos adicionales. Muchos países están explorando los impuestos verdes a nivel global. Perú, de donde está nuestro amigo Ernesto, está explorando hoy día un impuesto verde que va a implementar. Hubo un anuncio en ese sentido. Costa Rica también está revisando sus impuestos verdes. Jamaica es otro país. O sea, vamos a ver muchos impuestos verdes en el periodo. Y yo creo que esa es una primera etapa interesante para poder desarrollar mercados, porque eso te genera una suerte de infraestructura, un compromiso con estas materias, y para posteriormente desarrollar otros tipos de instrumentos. Y ahí es importante entender la dinámica de los países. Chile, en sus emisiones globales, del orden de 40% son energía propiamente tal, y 70% es energía más combustible en su emisión, en su inventario. Nosotros tenemos reducciones netas de carbono por nuestro sistema forestal. ¿Ah? No obstante, Colombia y Perú, sus principales problemas de emisión de carbono no es energía, no son procesos productivos, sino es el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, por eso es tan importante conectar, y se puede hacer eso a través de estos instrumentos de mercado, es conectar los instrumentos de precio al carbono con la protección de la naturaleza, porque ese es nuestro principal activo, y la biodiversidad, como todos ustedes saben, de América Latina, y especialmente Perú, Ecuador y Colombia, es una biodiversidad única, son países mega diversos que tienen un valor global inconmensurable. Cristian, no sé si tú querías tomar la palabra porque activaste el micrófono varias veces. Sí. Hola, disculpen que estoy con problemas de conectividad acá. Muchas gracias, profesor, por la presentación, es realmente interesante. Yo tampoco soy del área del medio ambiente, pero quisiera hacerle una pregunta al profesor. Profesor, en función de lo que estaba explicando, ¿cómo se seduce
las naciones dominantes como China, como mostró los gráficos que de alguna forma uno lo ve como simple ciudadano, que son el fabricante del mundo, 1.200 millones de habitantes. La India, por otro lado, necesitan una masa de energía, como lo explicaba, para producir. Eso es lo que veo en un cuadro. Y segundo, el capital que los capitales, llamémoslo así, siempre buscan la rentabilidad de fondo. Me imagino que en un itemizado, en un balance, como se llame, van a buscar siempre rentabilizar y dejar cualquier otra opción en un segundo grado. ¿Cómo se combina cómo se logra llegar a esa solución, a lo mejor no inmediata, pero cómo se puede seducir a las naciones dominantes cuando los capitales buscan eso, la rentabilidad de fondo, y el problema público, el problema social, llamémoslo así, es gigantesco? Por ahí va, pero muy interesante, profesor, lo que mostró los gráficos, y gracias por la presentación. Esa es mi consulta. Bueno, gracias por la pregunta, Cristiana. Primero yo te diría que efectivamente estos países son los que generan mayores emisiones, pero ojo, como mostré también en el gráfico, los países en desarrollo son los que tienen mayores reservas de biodiversidad y de posibilidad de secuestro. Entonces aquí hay una negociación evidente. Respecto al caso de China y otros países dominantes, no seamos tan duros con los chinos, porque los chinos, si bien emiten mucho desde el punto de vista territorial, emiten mucho menos que nosotros. Y definitivamente que Estados Unidos desde el punto de vista per cápita. ¿Ah? Entonces, ojo, cuidado, ¿ah? Cuidado, no seamos tan duros con los chinos. Pero yo creo que tu pregunta apunta a un tema más de fondo, que me parece correcto, que es en la economía política internacional, la capacidad de influencia que tiene un país como Chile o los países en desarrollo en general es muy limitada. Y por lo tanto aquí claramente tiene que haber una suerte de liderazgo de los países en desarrollo más fuerte. Por eso se lamenta mucho la falta de liderazgo de un Sudáfrica con un Nelson Mandela, o Brasil con un Lula, cuyo impacto fue notable a nivel internacional. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa discusión, pero juntos Sudáfrica y Brasil lograron sacar el cobro los cobros y el uso de farmacéuticos, de fármacos genéricos para el caso del SIDA y otras enfermedades gracias a su gestión internacional. Entonces, hay un rol que tienen que cumplir estos liderazgos. Por eso a mí me gustaría ver a Chile que participe más activamente en estos foros regionales o en estos foros de desarrollo de países comparables, porque es la única capacidad que uno tiene para influir sobre este mundo más de economía política. Entonces, yo creo que eso es un factor muy importante. Lo segundo que yo creo que es importante es que aquí hay una alianza de economía política que hacer con los movimientos y organizaciones sociales que existen a nivel de los países desarrollados. O sea, si nosotros tendríamos que nombrar quiénes son los principales actores sociales que cumplen una función de influir sobre el mundo, no vienen de los países en desarrollo, son países desarrollados. Son la chica esta Greta, quizás Leonardo DiCaprio, o sea, son actores que están en los países desarrollados, que están cumpliendo esa función de presionar a sus países. Y esa es la presión que se está generando para que estos países cambien. Entonces, yo creo que tienes razón, que hay un tema de economía política importante. Claramente tenemos una capacidad limitada, pero nuevamente yo soy optimista, discúlpenme que sea optimista, soy optimista porque yo he visto cambios muy significativos en lo que está pasando en estos países y tiene que ver mucho con esa presión que se está generando. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Danilo, adelante, por favor. Hola, tengo una pregunta porque yo hace un tiempo leí, como en 2018, de que el principal problema de llegar a acuerdo entre este mercado de carbono era de que los países desarrollados decían, o sea, los países en desarrollo decían de que lo que le permitió, ¿cierto?, a los países desarrollados desarrollarse, digamos, ¿no? Fue principalmente por el uso de estos recursos naturales y de estas emisiones de carbono. Entonces, mi pregunta es si ahora,
han pasado poco tiempo, pero si eso todavía se ve esa tensión de llegar a ese acuerdo, porque como usted mostraba en estos dos gráficos, lo que decía es que, bueno, América Latina tiene esta capacidad para proteger o para reforestar eh, mayor que los otros sectores de otras regiones, pero si eso no fuera así, o sea, si lo que se está discutiendo es que eh, estos países de América Latina, por ejemplo, quieren seguir desarrollándose a costa de recursos naturales, entonces ya no se vería compensado por la protección de los mismos. Entonces, como que ahí está un poco la tensión. Eso es como una pregunta que quiero decirle, y lo otro es esto se ve en términos económicos, pero ¿qué pasa en términos, por ejemplo, de justicia ambiental? ¿No cree usted que sería no sé, más justo de que los países que contaminan más o las empresas que contaminan más serían las que terminen pagando estos costos? Y pongo como un ejemplo, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es como una de las organizaciones que más contaminan, pero no están dentro de la contabilidad de esta emisión de CO2. Y una tercera pregunta es de acuerdo está con respecto a la electromovilidad que hay, por ejemplo, en Chile, que una cosa es la electromovilidad, pero eh, lo principal yo creo es cómo se genera esa electromovilidad, porque si se sigue generando a través de emisiones o combustibles fósiles, por ejemplo, en realidad no estamos generando algún cambio. En realidad estamos generando electricidad desde los mismos combustibles que se supone que queremos disminuir o cambiar. Esas son como las tres preguntas que tengo, profesor. Bueno, muy buenas preguntas. Mira, la primera te la voy a responder con dos sombreros. Mi primer sombrero es el sombrero ambientalista. En realidad da lo mismo. Lo que estamos hablando da lo mismo si es que efectivamente los países en desarrollo tienen que asumir mayores costos. Porque lo que estamos hablando es la sobrevivencia de la Tierra. O sea, la emergencia climática es tan dramática que independientemente de la justicia económica en este sentido, y de la realidad que estamos enfrentando, todos los países se tienen que ajustar. Ese es mi sombrero ambiental. Mi sombrero económico, te diría, mira, tienes razón, no corresponde que los países asuman estos costos. Y aumentar los costos puede ser más costoso. Pero lo que se está observando es que a diferencia de años anteriores, cuando esa discusión era más fuerte, hoy día lo que tú presentas es menos fuerte, lo que existe hoy día es una innovación tecnológica de tal nivel que hoy día para los países en desarrollo, desde el punto de vista económico, tiene más sentido hacer saltos de innovación tecnológica y saltar etapas superiores. Entonces, para un país como Chile, es más conveniente hacer el salto directamente de energía renovable, energía solar, porque ya existe la tecnología, o un país como China, o un país como Sudáfrica, que hacer la transición por combustibles fósiles. ¿Me entiende? Porque lo que uno observa es que los países tienen una cosa que se llama, en inglés, path dependence, que quedan atrapados con ciertas opciones tecnológicas que están tomando. Pero un país que está subdesarrollado o en desarrollo no tiene ese amarre tecnológico institucional. Por lo tanto, puede ir inmediatamente a saltos superiores. Y la gran mayoría de los países en desarrollo, en lo que corresponde a materias medioambientales, económicas ambientales, tienen ventajas comparativas en recursos solares y recursos eólicos para hacer ese salto tecnológico. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico, hoy día no es más costoso para los países hacer esa transición. Y mi tercer sombrero, relacionado más bien a tu segunda política, mi sombrero más político. En efecto, tienes razón. Quizás no corresponde que nosotros hagamos toda esa innovación y la justicia ambiental sugeriría
alguna transferencia de recursos. Yo creo que hay políticamente esto es viable y esta transferencia o flujo de recursos es lo que debería quedar expresado en el Acuerdo de París y a través de estos mecanismos como el artículo 6. El artículo 6 finalmente es un mecanismo para facilitar esto, pero el compromiso político-económico es hacer esa transferencia de recursos en los países. Por lo tanto, yo veo ahí que muchos de los temas relacionados con justicia y con otras cosas más están de alguna manera resueltos con el flujo de recursos financieros y con las nuevas innovaciones tecnológicas. Los economistas son muy malos para predecir innovación tecnológica. Hoy día lo que estamos observando es una revolución tecnológica en materia de energías renovables. Hoy día es más barato para Chile y para China tener energía renovable, solar y eólica, que es tener energías en base. Y mira, me hacen la pregunta de electromovilidad, muy bien, muy pertinente tu pregunta. En el caso de Chile, la electromovilidad efectivamente reduce las emisiones de CO2 porque Chile es un país renovable, que básicamente va a avanzar a la energía renovable. Aquellos países que no tienen energía renovable, tú tienes toda la razón, la electromovilidad no resuelve el problema de la emisión. Tengo dos respuestas para ti. Número uno, no te olvides que hay dos problemas ambientales. El primero es emergencia climática y el segundo es la contaminación. La electromovilidad funciona independientemente de cuál es la fuente energética porque me reducen los costos asociados a la contaminación atmosférica local. En el caso de Chile, la electromovilidad generaría dramáticas reducciones en la contaminación atmosférica local. 40-50% de la contaminación de Santiago está asociada al automóvil. Mi segunda respuesta para ti es que en ningún caso quiero sugerir que la problemática ambiental es exclusivamente tecnológica, se resuelve tecnológicamente, o es exclusivamente innovación, está relacionado con innovación o productos tecnológicos. Te cuento una historia que a mí me parece muy interesante. A principios de siglo, las ciudades eran extremadamente contaminadas. Y eran contaminadas por heces de caballo, habían vectores de roedores, era un asco, porque toda la movilidad de las ciudades, particularmente las ciudades más ricas, estaba asociado a los caballos. Los automóviles se presentaron no solo como una solución económica, sino también como una solución ambiental. Los automóviles cambiaron dramáticamente la calidad de vida de las personas en las ciudades porque eliminaron los caballos. Y hoy día los automóviles son considerados el principal contaminante. Entonces, a lo que yo voy es que no hay soluciones fáciles tecnológicas. El problema ambiental es un problema de carácter colectivo. La única solución que tenemos en materia ambiental en nuestras ciudades es el transporte colectivo, reducir el tamaño de las ciudades y facilitar el caminar. Todas estas soluciones tecnológicas como la electromovilidad son intermedias para el objetivo final, que es en realidad utilizar menos recursos y menos productos. Y eso es lo que deberíamos ser nuestro objetivo siempre. Es soluciones colectivas, la reducción de los usos de materiales y generar economías circulares más que economías de innovación tecnológica. En el futuro, y aquí hay una predicción, en 20, 30 años más, cuando estemos llenos de paneles solares en todas partes, y estas hélices de solares eólicas que producen enorme impacto ambiental en los pájaros y en la biodiversidad debajo vamos a decir que los principales problemas ambientales están asociados a la economía energética vinculada a la producción solar y eólica. Los problemas ambientales evolucionan. La única forma de resolverlo es reduciendo nuestra huella, no solamente tecnológica. Pero hoy día, en estos momentos, la electromovilidad y la energía renovable son las soluciones a la emergencia climática. Eso diría. Gracias. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, un comentario? Vamos a decir, hable ahora o calle para siempre, porque ya. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer una intervención, tocará en definitiva
darle las gracias al profesor Rodrigo Pizarro por su muy interesante conferencia, su muy interesante aporte. Cerramos, perdón. Cerramos este ciclo de conferencia, digamos, con suerte de broche de oro para estos efectos. Espero que hayan disfrutado de todas las charlas anteriores como la de hoy día y nada, bienvenido. Esto lo hacemos con mucho cariño y esfuerzo para su formación integral y gracias nuevamente, profesor Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por las preguntas. Gracias, Javier. Gracias, profesor. Excelente. Chao, Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Chao. Javier. Nos vemos en clase. Gracias. Nos vemos en clase ahora. Chao. Chao, chao.